armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar y bienvenidos a Bellum Artis, vuestro canal de Historia Militar. Un pequeño cambio, veis que iba a aparecer Francisco, pero bueno, cuestiones técnicas, así que estamos nosotros dos aquí al pie del cañón. Y bueno, estoy con José Antonio López Ferrer, que si no lo conocéis, autor entre otros muchos libros, por ejemplo, de la Guerra de los 7 Años, de la anarquía al final del Imperio Romano, las guerras indias en Norteamérica, etcétera. Y bueno, no es la primera vez que está aquí con nosotros y como siempre un placer y un privilegio que nos acompañe hoy. David, muchas gracias a ti. El privilegio es mío estar con vosotros siempre aquí. Pues hoy vamos a intentar hablar en términos generales, eso se lo avisamos a nuestros oyentes para no ser demasiado pesados, de la Gran Guerra del Norte. La Gran Guerra del Norte, que tiene lugar entre 1700 y 1721, coetánea y simultánea con la Guerra de Sucesión Española, que sabemos que transcurrió entre 1700 a 1715, es de una importancia vital en la historia de Europa. Y vamos a intentar dar una visión general, porque esta guerra, David, tiene su causa en el expansionismo sueco durante el siglo XVII, las grandes campañas militares de Gustavo II, Adolfo, que propiciaron una posición de supremacía militar en el norte de Europa, de Suecia, tanto sobre sus vecinos escandinavos como sobre los estados alemanes e incluso sobre la mancomunidad polaco-lituania. Entonces, en 1699, que estaba en el trono un joven, muy joven, Carlos XII de Suecia, de la casa Holstein-Gottorp, que es nuestro protagonista, nuestro gran protagonista, las tres principales potencias contrarias a Suecia se coordinaron, David, para iniciar una ofensiva simultánea. Por un lado, la Dinamarca de Federico IV, también de la casa Holstein-Gottorp y por tanto pariente de Carlos, del rey Carlos, que incluía en ese momento Noruega y que era una potencia sobre todo naval. Tenía un ejército corto, no tan efectivo como el sueco, pero tenía una gran armada que cubría muy bien los estrechos. Por otro lado, la mancomunidad polaco-lituania, pero aquí hay que hablar de una cosa, porque estaba al frente en ese momento como Augusto II, Federico Augusto de la casa Wettin, que era el elector de Sajonia, de hecho era Augusto I como elector de Sajonia y Augusto II como rey polaco, y aquí lo vamos a llamar Augusto II para no confundirnos, de sobrenombre el Fuerte, por su gran fortaleza y su gran apariencia física, y que además estaba decidido a recuperar la prestancia de Sajonia, apoyado también en la potencia de los nobles polacos. Y por último, otro personaje absolutamente trascendental en esta historia, es un personaje fascinante, es Pedro I Romanov, Pedro I el zar de Rusia. No vamos a extendernos en hablar de Pedro I, se ha hablado aquí en muchos programas, ese gran rey reformador de Rusia, y entre las diferentes materias que trató materias de todas clases, pero reformó decisivamente el ejército incorporando oficiales extranjeros y reformó también la marina. Primero para ejecutar una serie de campañas para conquistar el mar de Azov, en las tierras ribereñas con los dominios turcos, y después para hacerse dueño del Báltico. Bueno, pues frente a ello, Carlos XII de Suecia. Carlos XII era muy joven en aquella época, pero había crecido en el ejército, David. Era un rey militar en todo el sentido del término.
Y el ejército sueco, que era relativamente pequeño, pero era muy profesional, era un arma muy bien afilada y muy bien preparada para el combate. El ejército tenía una táctica muy agresiva. La infantería luchaba con picas, con mosquetes y al arma blanca. Y tenían el asalto al arma blanca su gran, su manual táctico. Bien apoyado por una caballería dividida en caballería de línea y dragones que solían combatir a caballo, a diferencia de los dragones de otra época, que es infantería montada, de otras potencias me refiero, pero el dragón sueco, Carlos, salvo necesidad, combatía a caballo. Y una artillería muy bien manejada y muy bien servida, constituida tanto por artillería de campaña como artillería de sitio. Junto a eso, una armada sueca que en ese momento es la armada más importante del Báltico y es la que domina el Báltico. Bueno, ¿te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.